Seguro que os habéis dado cuenta de que últimamente sale una cantidad enorme de animes de magia y fantasía con ambientación en un mundo medieval donde un protagonista muy fuerte tiene que matar al rey demonio. Muchos de ellos son isekais, otros podrían serlo y la mayoría son bastante cutres, pero sobre todo parecen clones unos de otros. Hoy vamos a analizar en profundidad por qué pasa esto y qué hay realmente detrás de esta presunta decadencia de los animes de fantasía. Para este vídeo he recopilado todos los animes de este estilo desde 2015 sin contar esta temporada, es decir, animes de alta fantasía con magia, ambientación medieval, varias razas inteligentes, el protagonista pertenece a una party clásica de juegos RPG o tiene un rol que podría considerarse miembro de una, protagonista muy fuerte o habilidoso, e isekais. Entra todo anime que cumpla al menos 4 de estas características con excepción de algún isekai inverso. Lo que vamos a hacer será analizar estos animes, las tendencias y si en general son un éxito entre el público, analizaremos si son rentables y quién está detrás de estos animes y por qué, y finalmente veremos en qué fallan los peores y en qué aciertan los mejores. Así que si quieres dar un discurso con argumentos cuando alguien hable en Twitter sobre animes de fantasía, quédate hasta el final del vídeo. Empecemos. Vamos a empezar echando un vistazo por encima porque en estos últimos 10 años, más la temporada de invierno de este año, han salido la friolera de 215 animes de estas características, eso sin contar secuelas que no las he tenido en cuenta para este vídeo. Y quiero que veáis la gráfica de los animes estrenados por año, claramente la tendencia es hacia arriba, sería lógico porque cada año salen más animes en general, pero fijaos aquí, en 2020 se redujeron los animes por culpa de la pandemia e incluso el año siguiente se notaron las consecuencias, pero es que los animes de magia y fantasía no solo no se redujeron, sino que se estrenaron más. Y la tendencia actual es que cada vez hay más animes en general, pero esto se suma a que los animes de magia y fantasía representan cada vez un mayor porcentaje de la parrilla de estrenos y todo apunta a que este año va a seguir creciendo. Y realmente el género de fantasía es muy extenso y dado que consiste en crear mundos ficticios hay infinitas posibilidades, pero estos animes corresponden a esquemas con poco margen de innovación. Entre estos animes hay 98 isekais, 10 animes en los que el protagonista viaja al nuevo mundo acompañado de alguien, 9 en los que el protagonista tiene una habilidad que trae de su mundo o que conecta directamente con su mundo, 7 animes en los que el protagonista es rechazado por su gremio por ser muy débil pero en realidad es muy fuerte o derivados, 15 reencarnaciones en gente de la nobleza, 8 en villanas de otomes, 14 animes en los que el mundo de fantasía es un videojuego, 17 animes en los que el argumento principal gira en torno a tener una vida tranquila, que ya ves tú qué interés tiene crear un mundo de fantasía si vas a pasarte el día plantando zanahorias, y hasta 20 animes donde el punto principal es que el protagonista es increíblemente fuerte o tiene una habilidad demasiado poderosa. Y no estoy hablando de que el protagonista sea muy fuerte porque es el protagonista, no, sino que la premisa consiste en que el protagonista está rotísimo. Es esa falta de originalidad la que mata completamente el género porque casi cualquier historia que salga ya la hemos visto antes. Y por cierto, si tienes curiosidad, en la descripción dejaré el documento donde he recopilado toda la información que daré en este vídeo y mucha más para que podáis echarle un ojo. Ahora bien, la gran pregunta es si estos animes tienen éxito o no, y para esto hay varios parámetros ya que el término éxito se puede ver desde muchas perspectivas. El primero de ellos es saber cuántos de estos animes han tenido secuelas, y resulta que solo 58 de ellos han tenido o han anunciado secuelas, aunque algunas secuelas son de animes bastante pobres. ¿Quiere decir que un anime es bueno si recibe secuelas? No, pero por lo menos sí que no genera pérdidas, en principio. De todas formas, solo un 27% de animes con secuela es poquito. El siguiente parámetro es la popularidad de la serie, si es muy consumida o si es muy querida. Vamos a usar como referencia los datos de MyAnimeList porque es la database más grande que hay, aunque no sean la verdad absoluta. En esta gráfica veis la nota media que tienen estos animes por cada año, así como la cantidad de usuarios que tiene registrado en la página. Recuerdo que esto es siempre la primera temporada. Para empezar, la tendencia es que los años con menos animes de este estilo la nota era superior, lo mismo con la popularidad media o cantidad de gente que tiene en cuenta la serie, aunque esto último se puede entender como que cuanto más reciente es un anime, menos gente lo conoce o lo ha visto, evidentemente. En el tema de las notas hay que tener en cuenta que hay ciertos años en los que la nota media se ve engrosada por ciertos estrenos muy fuertes y que sin ellos seguramente bajarían de nota, pero en general la nota media total es de 6,822, lo cual no me parece muy alto. Sin embargo, no tendría sentido soltar un dato al aire sin comparar, así que he escogido algunos géneros aleatorios y he comparado sus animes de 2024, que no fue un año precisamente bueno, con los animes que encajan en este vídeo y este es el resultado. En comparación con los animes de romance, ciencia ficción,
slice of life y drama, los animes de magia y fantasía reciben de media menor puntuación, pero en cuanto a gente que los mete en su lista están incluso por encima de la media, aunque es verdad que Solo Leveling y Dungeon Meshi han inflado bastante esta cifra. De todas formas, no importa la gente que vea o quiera ver el anime, sino cómo los valore y sobre todo cuánto dinero se dejan. Para saber esto he utilizado el documento que ya usé en el vídeo de El verdadero problema del anime. En este documento hay registro de la mayoría de animes que salieron en formato físico entre el año 2000 y el 2022. Son datos aproximados de la primera tanda de lanzamientos y como no están todos los animes que entraban en este vídeo, he tomado en cuenta solo las adaptaciones de novelas ligeras, que son la mayoría, que he contado para este vídeo. Resulta que la media de ingresos son algo más de 90 millones de yenes, que dicho así no suena mal, pero resulta que la media de recaudación de animes entre 2015 y 2022, ya que no he contado animes anteriores para el vídeo, es de 122 millones y medio de yenes. Es cierto que la mayoría de ingresos del anime en formato físico ha bajado, porque si ampliamos la muestra hasta el año 2000, la media de ingresos es de más de 181 millones y medio, pero los animes de magia y fantasía venden menos y son menos valorados. Tened en cuenta de todas formas que no importa recaudar poco si no pierdes dinero. El tema de los presupuestos no lo podemos investigar porque no hay datos oficiales de los costes de producción de los animes, pero tal y como se ven algunos, da la sensación de que no son megaproducciones y mucho menos cuando salen tantos. Ponerme a investigar cada caso para ver cuáles son las productoras que meten dinero en cada anime me podría costar la vida, pero tengamos en cuenta que 146 de los 215 animes, es decir, un 68%, son adaptaciones de novelas ligeras. Hay miles de novelas ligeras publicándose online en Japón. Unas pocas reciben la atención suficiente como para serializarse formalmente o recibir alguna adaptación, sea de manga o incluso de anime. No obstante, si elegís cualquiera de estos animes con menos de un 7 de nota, por probabilidad iréis a parar a una novela ligera cuyo autor solo ha escrito una o dos obras y han tenido un éxito muy moderado. Cuando hice el vídeo de los peores animes de otoño 2024 me llamó la atención el caso de este anime, que como tiene un nombre tan largo lo llamaremos El Healer Fuerte. El caso de El Healer Fuerte es particular. Resulta que adapta una novela ligera que empezó en 2019 y entró en hiatus en 2020 según MyAnimeList, aunque realmente no está en hiatus, por lo menos ya no, dado que en la página donde el autor publica se pueden ver últimas actualizaciones además de otras obras, aunque muy lejos de ser profesionales. Dicha novela tuvo una adaptación manga en una revista online muy poco conocida de la editorial Futabasha. La editorial es una de las productoras de su adaptación animada, y lo que imagino que pasó es que intentaron hacer una producción a bajo coste que redirigiera público hacia la novela ligera o el manga, y si no funcionaba, pues no tendrían grandes pérdidas porque su negocio principal no es hacer animes. De hecho, el estudio encargado fue Studio L, un estudio que no tiene nada. Literal, de sus 3 animes, 2 de ellos han entrado en este vídeo entre los 15 peores y el otro es Give 8, que tiene un 3,82, una producción exageradamente cutre. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Quién hace estos animes? ¿Les sale rentable? Los 3 estudios con más animes de este estilo son Lidl Films con 10 producciones, de las cuales solo una ha tenido secuela y tienen una media de 6,3 de nota, todo un éxito, y empatadas a 13 animes están Silverling y JF Staff, que han recibido 6 y 4 secuelas respectivamente. Por supuesto, ninguna llega al 7 de media. Y estos son estudios medianamente grandes, pero entre algunos estudios con 5 o más animes de este estilo están Mahou Film, con 8 animes y 2 secuelas, Engi, el estudio de Medalist, que tiene 5 animes y 2 de ellos con secuela, o Project Number 9, un estudio sin ningún anime bueno que ha sacado 6 animes de este estilo y ninguno de ellos ha conseguido secuela, recabando un alarmante 6,15 de media. Mi pregunta es, si no te funciona ninguno, ¿por qué sigues adelante? Ninguno de estos estudios es reconocido por su calidad, así que vamos a ver qué tienen que decir nuestros estudios favoritos. Madhouse es el que más animes de este estilo ha metido, 3, y 2 de ellos tienen o tendrán secuela, los cuales son Overlord o Souson of Frieren. Mappa recientemente también quiso probar con el Isekai, el primero de ellos anunció secuela y el segundo es un anime original cerrado, así que no la necesita. Además, pese a no destacar mucho, consigue mantenerse por encima del 7,5. También muy cerca está Wit Studio, que ninguno de sus 2 animes tuvo secuela, pero es que uno es Isekai Suicide Squad, que es otro anime original cerrado que no necesita secuela, y el otro es Osama Ranking, que aunque sigue en publicación no deja la historia a expensas de una secuela necesaria. Y bueno, quizás una segunda temporada no, pero tuvo un spin-off y va a tener una película. Trigger tuvo éxito con el único anime de este estilo que ha tocado, Dungeon Meshi, mientras que Cloverworks ha querido probar este mismo año y no ha salido muy bien. Veremos si lo vuelve a intentar. En cuanto al resto, ni Bones, ni Production IG, ni Kyoto Animation, ni Ufotable han querido meterse en un proyecto de este tipo. Ahora me surge una duda. ¿Son buenos estudios porque eligen bien sus proyectos o elegir bien tus proyectos te convierte en un buen estudio?
Pero vale ya de hablar de datos. El principal problema de los animes de este estilo es que son cutres a nivel de producción, con premisas poco originales, con personajes que carecen de ningún tipo de evolución ni construcción porque son esquemas predeterminados y sobre todo con diseños que podrías intercambiar entre los animes y te daría completamente igual. Y hablo tanto de diseños de personajes como de mundos como de sistemas de poder. Los animes Neketsu, comúnmente conocidos como shonen de peleas, también son animes de acción, aventura y fantasía con un esquema muy definido, pero no podemos colocar una fruta del diablo en Naruto o una respiración en Bleach o un ninjutsu en Soul Eater. Así como Goku tiene un diseño totalmente distinto a Fire Force o Deku uno totalmente distinto a Jujutsu Kaisen, por no hablar de que cualquiera de las islas de One Piece no tiene ningún encaje fuera de su mundo. Y eso no pasa en la mayoría de estos casos. La mayoría son, como comentaba, novelas ligeras de gente normal y corriente que escribe sin ánimo de lucro en internet. Es como si HBO se pusiera a adaptar novelas de Wattpad a lo loco a ver si alguna tiene éxito. 27 de estos animes son adaptaciones de manga o derivados, que ahí ya hay más variedad y la nota media es algo más alta, pero luego hay 19 adaptaciones de videojuegos. Frente a esto tampoco podemos hacer nada porque la mayoría de este perfil son juegos muy poco conocidos y por tanto adaptaciones muy cutres que son simplemente promociones. Por ejemplo está Mahotsukai no Yakusoku, que es un juego para móviles con relativo éxito en Japón, con más de 7 millones de descargas. Ahora bien, es un juego que solo está disponible de forma oficial en Japón. Recibió un anime simplemente para expandir la marca y en conmemoración de ser el 5º aniversario del juego. La empresa se lo encargó a Liden Films, que seguramente lo hizo sin prestarle mucha atención, y siguieron a otra cosa. Y así pasa con muchos casos. Pero dejemos a un lado lo malo y vamos a centrarnos en los 10 animes con más puntuación dentro del canon que hemos utilizado en este vídeo. Más allá de si son buenos o malos, si son mejores o peores, vamos a centrarnos en qué característica les ha hecho exitosos respecto a otros animes de la lista. Empezando por el número 10 tenemos a Shangri-La Frontier, adaptando un manga que presenta el mundo de Shangri-La, un MMORPG de mundo abierto con la mejor programación del mundo y en constante expansión. El mundo de Shangri-La tiene decenas de eventos, enemigos, jefes ocultos, NPCs con historias y misiones, una gran variedad de habilidades y equipamiento y un lore que crece a medida que el protagonista avanza. En el siguiente puesto tenemos a Konosuba y su increíble sentido del humor, parodiando todos los aspectos típicos del isekai y siendo absurda, irónica y gamberra a partes iguales, con una animación muy acorde a su estilo. Tensei Shitara Slime Dataken no lo he visto, pero supuestamente tiene un mundo interesante y bien construido. Re:Zero es uno de los isekais más aclamados, si no el que más, por su gran construcción de mundo una vez más. De primeras puede parecer típico tanto por mundo como por personajes, pero pronto veremos que el lore del mundo se expande de forma muy sólida y el protagonista pasa por varias fases, una de ellas sufriendo traumatizado por el poder o maldición de los bucles, un aspecto original, además de un apartado visual precioso y una banda sonora increíble, claro. The Eminence of Shadow tampoco lo he visto, pero por lo que sé es otra parodia con un protagonista que se rodea de gente que sí se toma en serio su mundo, creando así una serie que usa los clichés de los isekais a su favor. En el quinto puesto está Solo Leveling, que ya sabéis que no es de mi agrado, pero trae consigo una grandísima masa de fans que alaban el mundo y las peleas de Solo Leveling. Con Mushoku Tensei sobran las palabras, solo hay que ver una escena cualquiera para ver que hay más calidad en su animación que en 20 animes random juntos. Osama Ranking entra en el podio siendo una historia preciosa con personajes muy entrañables, con un mundo muy original y con una producción magnífica en todos sus apartados. En segundo lugar está Dungeon Meshi, una serie muy divertida que incluye parodia y no es solo original en sus chistes, sino también en su mundo. Cualquier metro cuadrado de Dungeon Meshi está mejor pensado y construido que el 90% de los animes que he tenido en cuenta para este vídeo. Y por último está Sousou no Frieren, con una de las mejores animaciones de la historia, una banda sonora excelsa, una dirección perfecta con más cariño que cualquier adaptación de novela ligera, una premisa que le da la vuelta al típico esquema de fantasía heroica, personajes interesantes y un mundo muy cuidado que se nutre de la filosofía de la serie en su dualidad de pasado y presente. En definitiva, los animes que destacan, por regla general, están bien producidos, usan los tropos del género a su favor, incluyen elementos originales, se diferencian perfectamente las unas de las otras, se toman en serio su mundo y sobre todo tienen algo que contar. Curiosamente 5 de estos 10 animes son isekais, así que esto no parece per se un problema. El problema está, como hemos visto, en qué quieres contar y cómo lo quieres contar. De hecho, ¿qué os parece si me pongo a trabajar en un vídeo sobre los mejores isekais del anime? Si llegamos a 150 likes me pondré a trabajar en ese top, que tendrá el mismo formato que el de las películas y las series. Haré el top de mejores isekais según internet.
Como conclusiones, creo que podemos sacar que hay una clara tendencia a tener cada vez más animes de magia y fantasía genéricos cada temporada y por tanto tendremos un menor porcentaje de éxitos dentro de este esquema. Por lo que sí, nos enfrentamos a una decadencia del género, pero no por falta de buenos animes, sino por exceso de malas producciones de gente a la que no le importa hacer un mal anime. La masificación del medio provoca que los pedazos de pastel sean más pequeños y muchos estudios tengan que sobrevivir haciendo este tipo de proyectos, que lejos de tener sentido artístico o narrativo, son producciones promocionales que van ganando hueco en el mercado porque son fáciles de producir. Esto forma parte de un problema mucho más grande, pero por el momento termino este tema aquí. Si te ha gustado el vídeo, agradecería muchísimo que le dieras a like y compartieras para que le llegue a más gente, porque me ha costado un huevo recopilar toda la información. Comenta tus opiniones sobre este tema, suscríbete para estar al tanto de mis vídeos y sígueme en redes sociales para estar en contacto conmigo. Un saludo lleno de magia y fantasía y hasta la próxima. Don't say goodbye.